Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamil Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Flor. Hola, Jam. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo vas? Bien, acá seguimos leyendo. Seguimos leyendo y estamos ahora en nuestro ciclo de hermandad o de fraternidad con una novela creepy. Ay, sí. Tú nos traes al programa todo el horror que yo no puedo leer, que no me deja dormir, que me traumatiza. O sea, en un punto te voy a empezar a cobrar las terapias del psicoanalista. La verdad que esta vez lo elegí sin haberlo leído. Me lo sugirieron cuando empecé a buscar temática hermanos. Y me quedé impactada. Estuvo fuerte. Yo también me quedé impactada, la verdad que sí. Sí, estuvo fuerte, pero bueno, hay tela, ¿eh? Hay tela para cortar acá. Bueno, cuéntanos entonces cuál fue tu elección y de qué va un poco y así arrancamos. Bueno, el libro se llama El jardín de cemento. El autor es Ian McEwan. Bueno, un autor que teníamos pendiente, me parece a mí. Yo había leído Expiación, creo que es el más famoso por la película. También vi la película y ahora no me acuerdo si lo que recuerdo es el libro, o sea, me el acuerdo vestido de escenas, verde de claro. ella. Tan lindo, ¿no? Me acuerdo de escenas, pero eso es que no se me confunde, no sé si lo había leído, bueno, en fin. Sí, un librazo también. Bueno, algún otro leí. Creo que el del un chico con padres religiosos también. Pero bueno, acá, temática hermanos, creepies. Sí. El jardín de cemento es un libro que escenifica Londres de los años 70. O sea, bueno, es el contexto en el que se emplaza. Sí. Y un poco tiene que ver también con ese contexto. Sí, el año se publicó en 1978. 8, sí, no sabía si 78 o 79, como finales de los 70s. De los 70s. Y bueno, también nos habla de una familia, por supuesto, compuesta por el padre, la madre y 4 hermanos. Pero ya de entrada lo que más interesa o lo que se detiene más a describir Ian McEwan, que por cierto yo siempre pienso que él es italiano, no entiendo por qué. No sé por qué. Es esta idea de que ellos viven en una casa como vieja, pero que está rodeada de un montón de escombros, como si hubieran construido cosas prefabricadas que se fueron destruyendo. Y me la imagino muy específicamente, ¿no? Una casita en la mitad como de toda una ruina que es bastante importante. Sí, ¿te parece que leamos antes de continuar? Así es, podemos leer un poquito de Jardín de Cemento de Ian McEwan. Yo no maté a mi padre, pero a veces me he sentido como si hubiera contribuido a ello. Y de no ser porque coincidió con un momento específico de mi desarrollo físico, su muerte me pareció insignificante comparada con lo que siguió. Mis hermanas y yo hablamos de él durante la semana que siguió a su muerte, y a decir verdad, Sue se echó a llorar cuando los enfermeros lo envolvieron en una manta rojo chillón y se lo llevaron. Era un hombre frágil, irascible, obsesivo y de manos y rostro amarillentos. Si incluyo aquí el breve relato de su muerte, es únicamente para explicar por qué mis hermanas y yo tuvimos a nuestra disposición tanto cemento. A principios del estío, en que yo tenía 14 años, un camión se detuvo ante nuestra casa. Yo estaba sentado en la escalinata de la fachada y releía un cómic. El conductor y otro sujeto se me acercaron. Estaban cubiertos de una fina capa de polvo blanco que daba a su cara un aspecto fantasmal. Ambos silbaban una canción estridente y las dos canciones eran del todo distintas. Me puse de pie y oculté el cómic. Habría preferido estar leyendo la crónica del fútbol o los resultados de las carreras hípicas en el periódico de mi padre. Bueno, se arranca un poco contándonos la historia que se demora como en entrarle, ¿no? Porque hay todo un episodio de cuando llega el cemento a la casa y está Jack, que es nuestro narrador,
con el padre esperando ese tratamiento, que él no entiende muy bien para qué es, entonces bajan las pacas, ¿no? Las bolsas y las llevan hasta la casa. Y algo que para empezar es curioso es que narra un hombre, bueno, un chico adolescente de 15 años tendrá, y el resto de los personajes son bastante mujeres, ¿no? Está la hermana, o sea, está también Tom, el hermano, pero tiene 6 años, es bastante más chico y tiene como una tendencia al travestismo, que ya hablaremos de ello. Sí. Y está también, su hermana menor, su hermana mayor Julie y su madre, ¿no? Porque su padre muere como muy cerca del principio. Claro, o sea, lo que vamos a ver es que pronto estos chicos ingresan como en un estado de orfandad, porque bueno, primero fallece el padre, después fallece la madre, y ellos van a quedar como en un entorno muy particular y viviendo solos, ante el temor de que, no sé, la policía o el Estado intervenga y los lleve a un orfanato o los separen y los adopten individualmente. Deciden esconder esta realidad de que la madre falleció, porque el padre, bueno, muere al principio, pero la madre después vive un tiempo más y después muere, y deciden como afrontar, tienen un dinero que aparentemente la madre conservó o les dejó antes de morir, y bueno, intentan como armar una dinámica nueva, una estructura familiar distinta y, digamos, sobrevivir hasta la mayoría de edad de alguno de ellos como para... que se pueda hacer cargo como un responsable legal de los demás, ¿no? Exactamente. Pero está bien porque... Ese sería el contexto general de la historia, de la trama. ¿no? Sí, todo va pasando de manera muy progresiva. Porque hay también al principio una cuestión con el padre, ¿no? Hay como un contrapunteo de él como adolescente, hombre, también con el padre, ¿no? Un poco la pelea por el amor de la madre. Bueno, Freud se da un panzazo con esta novela porque está todo puesto ahí, ¿no? Fíjate que la muerte del padre se da en coincidencia con el despertar del deseo sexual o, bueno, la situación de Jack de ingresar como, digamos, en ese estado. Sí, porque quiere decir que se masturba a toda hora, digamos. Sí, a toda hora, en todo momento y ante cualquier situación. Digamos, nada le perturba. Su respuesta emocional a todo es ir a masturbarse, ¿no? Sí, pero bueno, es muy simbólico que justamente cuando muere el padre, que suele ser como el referente moral, incluso el referente familiar, o sea, ¿no? Es la cabeza, suele ser, ¿no? La cabeza familiar. Y cómo esta familia queda como desprovista de ese elemento que lo vincula con el resto de la sociedad, digamos. Sí. Entonces, de repente, no hay valores familiares que constituyan a estos niños. Quedan como desprovistos de todo eso. Y bueno, y reinventan una sociedad en función de valores un poco distorsionados. Ellos tampoco conocen mucho, o sea, ellos están preocupados más como por su inmediatez, por esa cosa egoísta del crecer, ¿no? De que lo que importa es lo que me pasa a mí, que se convierte en un nosotros muy rápido, porque cuando la madre se cae enferma, o sea, ella propone en un punto que ella ahorró un dinero y que lo va a dejar porque debe ir a la clínica a hacer un tratamiento y luego volverá, pero termina muriéndose al toque, tampoco es una gran revelación de la novela. Exacto, y además la madre, antes de morir, ya es como un ser espectral que es como que... Sí, los demás empiezan a hacer cargo. Invisible, porque claro, está por ahí encerrada en su habitación y los intercambios con sus hijos son muy puntuales y no intercede en la vida familiar ya prácticamente, ¿no? Es como un personaje que se va borrando de a poco hasta que muere, pero que realmente hace un tiempo atrás, o sea, previo a la muerte ya no estaba participando, no estaba cumpliendo ese rol de construir un código social para estos chicos, ¿no? Sí. Eso, llamativo. Y entonces cuando la madre muere, ya tú lo habías dicho en la trama, ellos la esconden para que no lo separen los de servicios sociales, y es donde arranca la novela, ¿no? Donde arranca toda esta nueva forma de enfrentar. Y a mí algo que me parece muy interesante es que el narrador, o sea, la sensación de lectura o el efecto que me provocó no es como si fuera un narrador un testigo, sino como si fuera un narrador omnisciente, porque tampoco conocemos mucho de qué le pasa a Jack emocionalmente. Todo es en función de la dinámica entre los cuatro, en los encuentros con Julie, que es la mayor, o con Tom, o con Sue, o con Derek, que es luego el novio de Julie, cuando entra como a este jueguito de los 4 hermanos. Pero nunca hay como una individualidad realmente formada de cada uno de los personajes.
sabemos muy pocas características. De Sue, le gusta leer mucho, le gusta leer un montón. De Tom, que es chiquito, tiene 6 años, y de Julie, que es como que un poco la que se hace cargo de todos los demás en cuanto a lo administrativo. Ella va al banco, hace las compras, y Jack, que medio como hombre en ese grupo de mujeres y de un chico muy chico, un poco queda como hace labores físicas y demás, pero no es que lo integren tanto, ¿no? En un punto él deja de bañarse y deja que se le crezcan las uñas, el pelo es un asco, es una porquería andante, y las demás lo dejan como un poco estar, ¿no? Como que el chico afronta esta cuestión como violenta, como agresiva, como de distancia con las hermanas, que luego también va a dar un girito cuando descubre que su realidad, ¿no? Que no hay padres y que hay que ya como empezar a ser un poco más adulto que caprichoso. Sí, yo lo vi como a mí lo que más me llamó la atención, el punto de vista es importantísimo para mí, para esto, es la sensación de encierro. Yo lo que sentía todo el tiempo es sensación de ahogo, ¿no? Como de asfixia. De asfixia, sí. Porque, bueno, para empezar, ¿dónde viven estos personajes? También aislados, contribuyen. Sí. Ellos viven en un barrio que está casi dejando de existir. Es una zona en la que, no sé, iba a haber una construcción de una autopista que finalmente no se está dando todavía. Y entonces es una zona en decadencia. Hay ya muchas casas deshabitadas, algunas ya se caen sí, a pedazos, digamos, escombros, como prefabricadas. Y la única que se mantiene en pie es la de ellos, que como que por una razón que no entendemos bien, los padres no han querido como acordar sí, para integrarse, ¿no? Y que refuerza un poco esto que están viviendo los niños, ¿no? Esta sensación de estar quedando como afuera del código social o del sí, sistema social. Así que por un lado, la casa ya está ubicada en un lugar sí, y todo de aislamiento. Y todo pasa ahí, tiene como esa estructura de obra de teatro, ¿no? Que todo pasa en un solo escenario. También porque eso. Luego no van al colegio, pero no pasa, o sea, en el colegio no hay como mucho movimiento ni mucha escenificación de nada en la novela. No, y encima se cuestionan como, che, yo me parece que después de las vacaciones no vuelvo al colegio. Eso. Como que pasa un poco medio parecido al caso de Celestino. Es esta casa que ha quedado como afuera del progreso, mismo del entramado social. Nadie viene de visita a la sí, casa hasta el final. Muy poca vínculo, o sea, el único vínculo que hay es entre los hermanos mismos. Sí. Y incluso, cuando pensamos en el punto de vista, que era lo que mencionábamos antes, también sentís que el personaje no logra establecer un vínculo amistoso, empático con sus hermanas. Sí, sí. Entonces también, además del encierro de la casa, que es como el espacio en el que están aislados, no hay, es como que Jack, el protagonista, está aislado dentro de sí mismo. Sí, no sí. logra comprender. Adolescentón, ¿no? Sí, adolescentón. No logra comprenderse, no logra hacerse comprender y no logra entender a los demás. Hay muchos momentos en los que le dicen, vos sos un egoísta, estás todo el tiempo en la tuya, no entendiste a mamá, no nos entendés a nosotras, ¿no? Está como de mal humor también, ¿no? Está hosco, está huraño, hace esto también, que es un gesto re de aislamiento, o sea, estás todo sucio, con olor, nadie se te quiere acercar. Pero uno no se da cuenta de eso cuando está narrando, que es lo importante, porque él narra de su mundo y en su mundo él es bueno, o sea, desde su voz... Claro, te das cuenta en el intercambio con otros, ¿viste? Que y cuando después los otros empiezan como a revelar este tipo de cosas, cuando tienen que enfrentarse a pelear y bueno, y salen como los trapitos, ¿no? Cada tanto. Por Dios. Para mí todo eso da una sensación, por eso yo decía como una sensación como de ahogo, porque en realidad son personajes que no tienen como una vía de escape y tampoco nadie los puede rescatar, digamos. Están como prisioneros de un contexto muy extraño, muy sí. Y no solo eso, sino que también nunca atraviesan el duelo de la madre, ¿no? Oye, se muere, arreglan la situación, pero es como que siguen viviendo, como negando toda esa grandísima cuestión, ¿no? Porque nunca se nombra. De nuevo entra en juego el punto de vista, porque como no sabemos nada, porque prácticamente no sabemos nada de las hermanas. Sabemos, por ejemplo, que hablan entre ellas, sí, o por ejemplo sabemos que Julie a veces en la cocina habla con la madre, y pareciera como que todos tienen un vínculo. Pues yo primero pensé, bueno, cada uno está encerrado en sí mismo.
No, en realidad el que está encerrado es Jack. Es Jack, sí. Y las hermanas pareciera que, o sea, él entrevé que hay un código distinto entre las hermanas, Sí. o incluso entre las hermanas y Tom, que es el más chiquitito, que incluso hay como un ánimo más lúdico, más de juego, o intercambios más afectuosos. Entonces como que después decís, no, claro, es él el que está Claro. aislado, ¿no? O sea, O sea, está sí. aislado en la casa y aislado en su propio cuerpo. Y ese le está contando. Sí, y entonces eso nos priva también de otra mirada sobre esto que está pasando. Sí, porque nunca hay como un afecto hacia el narrador, o sea, uno no se identifica, yo no alcanzo a dimensionarlo. No te genera empatía, para Claro, nada. correcto. Y también, luego, que es otra parte muy importante de la novela, es, bueno, que también de la novela y de la literatura de Ian McEwan, es toda la cuestión del trato sexual, ¿no? La sexualidad, esa cuestión muy sutil de abordarla, bueno, es todo un tema de conversación, porque también pasaba, me acuerdo de Expiación, ¿no? Que Sí. hay toda una cosa con la hermana menor que termina viendo, cogiendo a la hermana mayor con el chabón. Sí, Y cómo le gusta meterse en esas cosas de... de incestos. Sí, y además de la cuestión de el contraste entre la sexualidad como acto individual, íntimo, y qué rol tiene, o qué rol, o cómo impacta eso también en el código social o en Sí. el código compartido. Porque eso también aparecía en Expiación, ¿no? Toda la cuestión de fue abuso o no fue abuso. Sí. Depende de cómo se interpreta el lugar de la ley para definir la intimidad de las personas y demás. Qué chica esa, como la odié en esa novela. Ay, qué terrible, sí. Sí. Bueno, ya lo tendríamos que traer también algún día. Pero bueno, acá aparece de nuevo la sexualidad como un código interno de estos hermanos, que es como muy macabro, y cómo es completamente ajeno al código social compartido, por supuesto. Pero también o sea, ahí está el punto, porque para mí no es tanto una perversión como una cuestión de la vida privada. Porque ellos tienen, bueno, en un punto que es como lo más denso, ¿no? Que, bueno, una de las cosas más densas sexualmente hablando es que ponen a la hermana azul como en la cama, empiezan a explorarla como si fueran extraterrestres, o sea, es un juego, pero la están recontratoqueteando, ¿no? Claro, es un juego que ellos hacen en la infancia. Claro. Y que se interrumpe en un momento. Para mí por ahí también... Cuando Sue no quiere más, claro, cuando ya está un poco más grande, crece ya y no dice, le chicos, gusta. basta, no, Leyó un librito y no fue, me divierte esto. Sí. El tema es que sabemos que ahí aparece, más allá del juego, que, digamos, tiene su lado escabroso, ¿no? Porque además te habla también de la falta de supervisión de los padres, ¿no? O sea, Sí, como que, sí. ¿dónde están ahí mamá y papá? Pero además que ya empieza a haber ahí una tensión entre Jack y Julie. Jack le pregunta a Julie, ¿por qué no podemos jugar a explorar el cuerpo tuyo, por ejemplo? Claro. Y Julie, no. Pero se empieza a delinear ahí una tensión sexual que la vamos a ver después a lo largo de toda la novela y que es lo más creepy que hay, que todo el tiempo está diciendo, ay chicos, paren, por favor. Sí. ¿Cómo entonces tenemos como estos elementos que son tan importantes en esta novela? La casa, por un lado, las funciones corporales o el cuerpo mismo, ¿no? Sí. De los protagonistas. O sea, bueno, tenemos a Jack todo el tiempo masturbándose, tenemos el cuerpo en descomposición de la madre, Sí. ¿no? Deciden ocultarlo, lo tapan con todo ese cemento que el padre compró. También está el cuerpo de Tom, cuando en un punto las hermanas le dicen, pero ¿por qué no lo podemos vestir como niña? Hay ese como montón de baneo como teórico de esta cosa de que si una mujer va al colegio en pantalones, la admiran y la califican Sí. de fuerte, de empoderada, pero si un hombre va en falda, entonces es Está una mal debilidad, visto. ¿no? Está afeminado. Y Sí, entonces, toda la cuestión de Tom que está como explorando ahí otra forma de sexualidad. que es tremendo planteo para hacer 1978. 89, o sea, ¿no? Totalmente. hoy pareciese que se lo inventaron ayer y no, son temas hablados. Y entonces ahí es interesante porque él empieza como a decidir y a querer empezar a vestirse de niña y nadie le prohíbe nada. O sea, al contrario, las hermanas encantadas y no hay, como tú decías, se nota la ausencia del padre en la libertad que tiene, porque tampoco es Claro. que esté mal, tampoco es que haya nada como en contra de cierto tipo de moral, es solo Sí. una convención social. Es que justamente la ausencia del padre o de la figura de autoridad lo que hace es que todos los valores morales, que son construcciones sociales,
están liberados, ¿no? Es como que no están reprimidos estos chicos. Hacen lo que pinta. Porque no hay, claro. No está la mirada social reprobatoria, típica. Y a mí eso me hacía acordar un poco a esas reflexiones existencialistas de posguerra. Sí. De autores tipo Camus, o sea, en otro plan, pero me parece que es un poco lo mismo, cuando ya nada importa, ¿no? Cuando ya, digamos, la devastación es tal, ¿no? Ellos viven acá en este lugar completamente ajenos a la sociedad y uno no tiene bien en claro por qué hace las cosas y para qué las hace. ¿Qué es lo que pasa con estos chicos? Porque no tienen un objetivo, no es que dicen, bueno, voy a estudiar y a hacer una carrera. Son libres, ese es el asunto. Que es más, por eso podrían dejar la escuela, es como que da igual todo. Como que en ese da igual todo, nada importa, ¿no? Y entonces... Porque no hay nadie, o sea, porque no tienen la idea de que está mal. Ese es el asunto, que es lo que pasaba también en Klaus y Lucas, ¿no? Que ellos están a la de Dios, o sea, se están formando solos y en esa formación en soledad no hay un registro, o sea, no hay nadie que indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo es lo que se sienta, como si en un punto dijo no quiero jurar más y ya, hasta ahí llegó el asunto. Sí. Y luego arranca con este personaje Derek, que es un noviecito de Julie, que tiene un auto que todos admiran, rojo. Auto rojo, vestido verde. Que es como un contrapunto el de los hermanos. Es como la contracara para mí. ¿Cómo? En el sentido de que es la prolijidad, es el código social que ingresa a la familia, es una amenaza para ese entorno. Es la prolijidad, es el respeto al código social, ¿no? Yo no voy a hacer... En un momento le dice a Julie, pero nosotros no hicimos nada porque vos me dijiste que no tenías ganas. Claro, sí. Yo entonces no hice nada. O sea, es como la correctitud que llega este chico Derek, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, se llama Derek. Como que es el que viene a romper todo este ámbito. Sí, y empiezan los celos un poco, ¿no? Bueno, de Jack, porque es otro hombre. Sí. Entonces ahí arranca el celo, pero en Sue hay una admiración, ¿no? En la hermana menor, porque también lo quiere y se vive por él y le va y le trae y le sube, no sé cuánto. Y Tom, bueno, tiene 6 años, así que ni mucho problema. Y es como que yo siento que la entrada de Derek es lo que marca como... el declive. Correctamente, ¿no? Ahí empieza todo a no funcionar. Pero no a funcionar no solamente por las dinámicas que ellos tienen, sino porque también donde está enterrada la madre empieza a haber problemas con ese asunto, la cuestión de la casa. ¿Quién es el que termina rompiendo el cemento ¿no? Él primero arranca como con una sutil sospecha. Sí. Me parece que no. Le dicen que hay un perro, que ese olor a podrido, porque encima eso, ¿no? El olor a podrido inundándolo todo. También ahí hay una cosa simbólica de... algo corrosivo que está presente en el ambiente, ¿no? Bueno, eso también se repite, ¿no? Ahora que tú lo dices, porque se pudre el cuerpo de la madre, pero también se pudre la nevera. Cuando se mueren, no hay nadie que... Sí, al principio hay un estado de abandono, ¿no? Y después como que construyen un orden distinto. Un orden que funciona nada más adentro de esas 4 paredes, porque no es alternativo al código social que planteábamos. Y la madre muerta y descomponiéndose en el subsuelo o no sé cómo se llama eso. En el sótano, medio como que viene como a delatar que esto no está, no funciona bien, ¿no? Me parece a mí. Aquí huele a raro. Pero Derek es el que rompe el cemento con el que enterraron a la madre o con el que taparon el cuerpo de la madre. Sí, y ahí también se nota una de nuevo, ¿no? Es como, claro, es el externo que viene a claro, a y aparte se le comparte el secreto, porque en un punto Julie confiesa que él ya sabe que ahí está la madre, que no hay ningún perro, ¿no? Entonces es como que un extraño que destruye la estructura que estaban tratando de mantener, pero que también se mantuvo durante, que es lo lindo, ¿no? Bueno, no es lo lindo, sino como una marca cronológica que es durante las vacaciones de verano, porque todo pasa después de salir del colegio y antes de entrar, ¿no? Claro, entonces hay como un paréntesis. Como un verano de libertad y luego arranca la vida, que es donde ya se acaba termina la novela, digamos. Claro, porque con Derek llega la policía, llegan las instituciones. Y también me parece importante, me llamó la atención el personaje de Julie, porque hasta ahora venimos hablando sobre todo de Jack, porque en realidad Jack es nuestro punto de vista, es el que nos ofrece una versión reinterpretada, digamos, de los hechos. Pero Julie es la hermana mayor y además es la que toma las riendas y es la que decide cómo se hacen las cosas en esa familia. Administra el dinero. Administra el dinero, decide cuánto darle a cada uno, si le da
o si no les da, Sí. y cuánto gasta para ella, porque encima no sabemos cuánta plata hay. Ella dice que usa, pero no sabemos si no hace un uso discrecional del Sí, dinero. correcto. O sea, ella es la que tiene el poder. Y en un momento Jack se lo disputa, como le dice, no, a mi mamá me dijo antes de morir que yo también, que éramos los dos. Y ella es medio recelosa de Sí, sí. compartir ese lugar de autoridad. Y me parece muy copado eso porque ella intenta establecer un código, una organización nueva. Y también me parece que la sexualidad entra dentro de ese código que Julie trata de establecer. Como que el último acto sexual, o sea, el acto sexual, está bien, igual dentro del acto sexual, pero como estamos analizándolo simbólicamente, digo, ella como que le ofrece su pecho, ¿no? Sí. A Jack, en un momento así de jugueteo, están los dos desnudos, bueno, todo raro, ¿no? O sea, nunca normal. Pero, pero bueno, y ahí es cuando Derek los ve en pleno acto jugueteo, no sé, previa sexual. Sí. Pero además es un acto medio materno también. Exacto, está bien, o sea, obviamente compone. Pero como estamos analizándolo desde el punto de vista simbólico. Ella trata de llenar el lugar de la madre. Exacto, pero hay una cosa sí, para mí de ocupar el lugar de las madres, o sea, ocupar el lugar de autoridad. Del cuidado, ¿no? De proveer. De proveer, el lugar de código también. O sea, ahora vamos a hacer lo que yo digo, ¿no? Sí, como es verdad. Me da por ese lugar, como que obviamente no se concreta porque, bueno, con Derek sabiendo que existe esta relación y, bueno, lo perturbador que es. Y él los delata con la policía. O sea, la última escena que tenemos es la policía, las sirenas, ¿no? Iluminando la habitación y los 4 hermanos juntos y la reflexión de Julie de fue un lindo sueño. Claro, claro, así. Tal cual. Y también Julie es interesante por eso que dices, y también creo que hay un límite en Julie, ¿no? Que ella, o sea, busca eso. Es como la persona que da las órdenes, que organiza, la que direcciona la casa, pero también da libertad, o sea, no está persiguiendo a nadie para que haga nada, ¿no? De repente se enfoca más en Tom porque, no, hay que bañarlo, qué sé yo, es muy chiquito, pero luego también todos comparten la libertad, incluso ella va y se echa a adorarse al patio, ¿no? Al jardín, como en traje de baño para solearse, se va, vuelve cuando quiere, entonces ahí también hay todo eso de que ella no intenta como suplantar de manera completa ese rol materno. No, es un rol materno alternativo para mí. Pero porque ella no intenta reproducir las reglas que ya existían, pero ocupando ella ese lugar. O sea, ella no intenta reemplazar a la madre y seguir los mismos códigos que ya estaban. Propone algo diferente. Es que no propone, es como que la cosa de la improvisación. Sí, las cosas van pasando porque allá no se le puede hablar, entonces lo deja que se haga, no le importa, digamos, ¿no? Ese es el asunto. Y bueno, es también una familia moderna. Una familia alternativa muy perver. Cuando hablamos de familias disfuncionales iba perfecto. Totalmente. Lo último reflexión que para mí tiene que ver también con apuntar hacia el afuera, ¿no? O sea, todo esto está pasando porque hay un contexto de frustración, hay un contexto de abandono, de desesperanza, que probablemente tenga que ver con la Inglaterra de los años 70, 80, que por ahí no es la cosa que tenemos hoy bueno, hoy con todo lo de Ucrania, no sé, pero digo, como esa Europa pujante y de un buen periodo económico, ¿no? Me parece que por ahí, en esas décadas, bueno, había conflictos sociales o económicos que todavía había que resolver y que impactaban en las juventudes y que acá un poco se muestra eso, ¿no? Sí. Y también la cuestión del abandono social, de la falta de empatía, de la falta de vínculos, porque realmente estos chicos no tienen a nadie más, ¿no? Sí. O sea, justamente el afuera es una amenaza, no es un lugar en el que ellos puedan encontrar un apoyo o un sostén, ¿no? Es más bien como el riesgo, el temor a la separación, o sea, lo contrario a lo que podría ser una ayuda, ¿no? Y como todo ese entorno también facilita que se den situaciones, bueno, extrañas. Sí, yo lo último que diría es eso, ¿no? Que ellos
se plantean la solución de enterrar a la madre y nunca se cuestionan si eso fue, en un punto se preguntan, ¿no? ¿Eso fue malo, fue bueno? ¿No? Es como que vieron que era la única alternativa y la tomaron, pero luego no se recriminan éticamente por el acto, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, tienen como momentos de tristeza y bajan y se sientan al lado de este cubo de cemento en donde la mitad está la madre, pero como también de pronto puede ser por la corta edad, no se les ocurrió algo diferente a esa solución, ¿no? Que fue en todo caso la solución, no sé si más perturbadora, pero la que compone la novela, ¿no? Claro, y además con la reflexión final de Julie. Es como si tuviese como una previsión de que no iba a durar de que no para iba a siempre, funcionar, que no iba a- claro, que vos decís, ¿para qué hiciste todo esto si no pensaste que, o sea, si efectivamente no pensabas que era un proyecto a largo plazo, digamos, Así ¿no? es, Como que si correcto. era nada más un paréntesis. Era una solución temporal. Sí. Así es. Pero bueno, muy interesante la novela, Muy. muy creepy. La verdad que te deja así como... Porque además hay como una construcción de una atmósfera realmente perturbadora. Sí, totalmente. Más allá de que podrías pensar que no, porque los personajes son indiferentes a la muerte. Sí. Son indiferentes. Están en otra, como que Sí. la primera vez que viven algo así no saben cómo afrontarlo emocionalmente. Y además no les genera el estupor que nos genera a nosotros Sí. tener el cadáver de tu madre enterrado, ¿no? Correcto, o sea, lo correcto. toman como con cierta indiferencia, incluso con el olor a podrido y demás. O sea, y sin embargo a uno no te genera, no sentís que compartís esa indiferencia, lo vivís como con mucho perturbación. Temor, sí. Sí, así que muy creepy. Y hay algunas escenas que yo las leí de noche y me dieron como... Ah, total. total. Es que realmente la construcción del ambiente también tiene un impacto. Es Sí. una película de terror. sí, tal cual. Y hay una adaptación cinematográfica que yo no vi y bueno, no sé. No, yo tampoco y no sé No si quiero. la quiero ver. No, pero es que es increíble eso, porque después me quedé pensando, ¿por qué me da esa sensación de como de miedo? Si en realidad los personajes no es que corren un riesgo de muerte o hay un fantasma o algo así, pero no sé, hay algo en la atmósfera que muy bien logrado, ¿no? Por otra parte. Pero que te lleva a eso, ¿no? A como una angustia y una desesperación. Tal cual. Así que bueno, muy buen libro por ahí para leer en una situación, En un verano sí, en algún momento que estés muy contento. y donde haya mucha luz. Tal cual. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por estar con nosotros. Este ha sido otro capítulo de Contratapas Podcast. A Flor, muchas gracias también por acompañarme y nos vemos en la próxima misión. Chao, chao.